Hola, muy buenas tardes. Hoy les vengo a presentar nuestro proyecto, Invernadero Inteligente de Control Ambiental Automatizado, ICA, proyecto de automatización con Arduino. Para este gran proyecto, los integrantes son Brenda Vargas, Matías Aceituno y Cristian Aceituno. ¿Y quién les habla? Juan Velázquez. Los profesores, Sonia Hernández y Claudio Quinteros. La asignatura para este gran proyecto, Funciones y Números Complejos y Electrónica Programable e Instrumentación. La carrera, Técnico Nivel Superior en Electricidad, diciembre del año 2025. Hola, soy Matías Aceituno y hoy les presentaré una de las problemáticas más comunes que tenemos en la ciudad de Puerto Montt. Debido al frío extremo en invierno y las lluvias intensas durante el año, esto dificulta el crecimiento de los cultivos. Por ende, como grupo decidimos crear un proyecto de un invernadero automatizado, el cual permitirá las condiciones óptimas para el crecimiento de las plantas. Nuestro objetivo del proyecto es diseñar un invernadero automatizado que mantenga condiciones ambientales adecuadas para el cultivo, para mejorar la eficiencia del riego y la ventilación mediante sensores, Arduino y el uso de umbrales y funciones matemáticas. Como grupo nos planteamos 5 preguntas, pero debido a la retroalimentación de nuestra profesora Sonia, tuvimos que cambiarla. Nuestra pregunta número 1 dice: ¿cómo puede utilizarse un sensor de humedad del suelo FC28 para automatizar el riego en un invernadero controlado por Arduino, definiendo umbrales de activación según los valores medidos por el sensor? Nuestra pregunta 2 dice: ¿cómo varían las lecturas de distintos sensores de temperatura y cuál de ellos permite establecer con mayor precisión los rangos térmicos para activar el ventilador o la luz de calor mediante Arduino? Nuestra pregunta 3 dice: ¿cómo pueden los valores entregados por el sensor HCSR04 utilizarse para establecer una función de activación que encienda una señal luminosa cuando el dispositivo llega a un nivel crítico? Nuestra pregunta 4 dice: ¿qué relaciones matemáticas pueden aplicar para calcular los umbrales de activación de los sensores FC28 de humedad y DHT11 de temperatura? Nuestra pregunta 5 dice: ¿qué cambios se observan en los promedios, variaciones y umbrales de humedad y temperatura tras implementar el sistema automatizado y cómo estos datos permiten evaluar su impacto en la eficiencia del riego y la estabilidad térmica del invernadero? Luego de plantear nuestros objetivos del proyecto, vamos a organizar nuestros tiempos y vamos a utilizar la carta Gantt. Esta carta Gantt nos va a servir para planear nuestros objetivos y las tareas a realizar en los tiempos determinados. El proyecto en sí va a tener una duración de 20 días, para los cuales la primera tarea fue la definición del objetivo, la investigación del problema y la propuesta de solución. Estas tareas se van a realizar en una semana, en la cual vamos a participar todos los integrantes de este proyecto. Después de eso vamos a hacer un diseño de sistema. El diseño de sistema va a ser realizado por Cristian Aceituno, en lo cual va a demorar un día. Después viene la siembra y cultivo de nuestras plantas, que van a ir en el invernadero. Para esto vamos a requerir 2 días para esta tarea. Luego viene la implementación física. Esta implementación física va a ser realizada por Matías Aceituno y quien les habla, Juan Velázquez. Esto nos va a llevar 3 días para realizar esta tarea. La prueba del circuito y automatización será realizada por Brenda Vargas, también con 3 días para esta tarea. La instalación del circuito y la maqueta en sí va a ser realizada por Brenda Vargas y quien les habla, Juan Velázquez. Para esto vamos a requerir 2 días. Después viene la prueba de funcionamiento. Esta prueba de funcionamiento, en la cual vamos a participar todos los integrantes del equipo, va a ser llevada en las instalaciones del INACA. Va a ser con 2 días. Posterior a esto viene el informe, la elaboración del informe. Esta elaboración va a requerir un día y a la fecha viene después la presentación de informe. También es hasta el día de hoy, 2 de diciembre.
La primera pregunta que nos planteamos como grupo vendría siendo ¿cómo puede utilizarse un sensor de humedad del suelo FC28 para automatizar el riego en un invernadero controlado por Arduino, definiendo umbrales de activación según los valores medidos por el sensor? Bueno, de todas las opciones de sensores que tuvimos, el que más nos pareció correcto fue el FC28 debido a que es idealmente capacitivo y es menos corrosivo también, lo cual al actuar la tierra húmeda permite que se convierta en un pin analógico, y esto mediante un umbral inferior que indica suelo seco. Al llegar al 35% que le dimos el valor, activa la bomba mediante un relé, y eso permite el regadío automático en el invernadero, y al llegar a un umbral superior al 80%, este permite pausar el regadío, permitiendo así igual las condiciones óptimas para los cultivos. Hola, mi nombre es Cristian Aceituno y en la pregunta 2 dice cómo varían las lecturas de distintos sensores de temperatura y cuál de ellos permite establecer con mayor precisión los rangos térmicos para activar el ventilador o la luz de calor mediante Arduino. Bueno, nosotros investigamos 3 sensores, que el primero sería el DHT11, que ese tiene baja resolución y posee mayor error. El segundo, el DHT22, que ese mejora su precisión y rango. Y por último, y que mejor funciona, el DS18B20, que ese mejora su estabilidad y su precisión. Bueno, en nuestro proyecto nosotros utilizamos el DHT11 porque en nuestra situación no contábamos con los recursos necesarios y es el que nos facilitó el instituto. La pregunta 3. ¿Cómo pueden los valores entregados por el sensor HC-SR04 utilizarse para establecer una función de activación que encienda una señal luminosa cuando el depósito llega a un nivel crítico? Este sensor mide la distancia entre el transductor y la superficie del agua. A mayor distancia, menor nivel en el depósito. Para esto, este sensor se ubica en la parte superior de nuestro estanque. Y cuando este estanque está a 17 centímetros, envía una señal que hace que la bomba de agua no funcione. Además de esto, se enciende el buzzer o el sensor que da un sonido que nos señala que tenemos poco líquido en nuestro estanque. Esta señal es una onda de sonido de rebote, lo que da y emite una frecuencia y que nos da la información para que nuestra luz se encienda y nos dé la advertencia que nosotros requerimos, y así dar una continuidad del riego automatizado y la bomba funcione si el sensor ultrasónico mide estos niveles. Para el caso del proyecto se calculó como nivel mínimo 17 centímetros y nivel máximo 5 centímetros. Bueno, en la pregunta 4, ¿qué relaciones matemáticas se pueden aplicar para calcular los umbrales de activación de los sensores FC28 de humedad y DHT11 de temperatura? Bueno, en este caso el sensor de temperatura DHT11, nosotros buscamos la temperatura para activar el ventilador en 28 grados Celsius y cuando esté en 26 grados Celsius desactivar el ventilador. Bueno, y sería como lo óptimo que esté en 27, se mantenga ahí, 27 grados. En el sensor FC28, la humedad del suelo, los valores típicos sería 0 muy mojado y 1023 muy seco, pero en este caso se quedaría en bit. Por ejemplo, 700 bits activaría la bomba de agua y en 500 bits desactivaríamos la bomba. Y los valores que nosotros ocupamos en nuestro proyecto serían en seco igual a 800 bits y en mojado 350 bits. Ahora viene la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice: ¿qué cambios se observan en los promedios, variaciones y umbrales de humedad y temperatura tras implementar el sistema automatizado? ¿Y cómo estos datos permiten evaluar su impacto en la eficiencia del riego y la estabilidad térmica del invernadero? Para esto hay organismos internacionales como la FAO y la USDA, que son organismos
que tienen literatura especializada en manejo de invernadero. La FAO, que es una organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y la USDA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Esto nos señala que cuando hay temperaturas internas entre 18 y 28 grados al interior de un invernadero, es la temperatura correcta, ideal para el crecimiento de las plantas. No así que hay valores superiores entre 28 y 30 grados que generan un estrés a las plantas, un estrés térmico, y disminuye la fotosíntesis. Entonces, se requiere que en estos valores, en estos rangos, se active un sistema de ventilación para que dentro del microclima que se genera en el invernadero exista una estabilidad térmica y así siga la continuidad en la temperatura y el medio ambiente que nosotros creamos en este invernadero. A continuación, la tabla que estamos presentando en esta diapositiva representa un resumen de lo anterior. Los rangos de temperatura y recomendaciones para cultivos hortícolas. Para esto, hay distintos tipos de rangos de temperatura al interior de un invernadero. Entre 18 y 28 grados es ideal para la mayoría de los cultivos, según los organismos internacionales. El estrés térmico se produce entre 28 y 30 grados. Para esto, hay que ventilar y ordenar nuestra temperatura y nuestra humedad al interior de nuestro invernadero. La activación de la ventilación se realiza cercano a los 27 y 28 grados. Se recomienda activar sistemas de ventilación para evitar el sobrecalentamiento. El apagado de la ventilación se produce a los 26 grados Celsius y es ideal para las plantas que se introducen en los invernaderos. Presentación del producto final y su etapa. En la etapa 1, diseño y arquitectura del proyecto del invernadero. Bueno, acá realicé un dibujo en 3D haciendo el diseño y la arquitectura para que mis compañeros luego pudieran ejecutar la maqueta. Y en base a una bandeja que teníamos para las plantas, me guié para hacer el dibujo, que sus medidas serían 70 centímetros del soporte, 40 de ancho, y la altura del soporte con el invernadero serían de 56 centímetros. Y las medidas del invernadero largo serían 60 centímetros. También decidí ponerle al diseño un velcro para que se pudiera acceder fácilmente al interior y poder colocar las plantas. También el circuito de automatización. Bueno, en la etapa 2 de la construcción de la maqueta, como pueden observar en la imagen 1, gracias a una plancha que teníamos a nuestra disposición, pudimos darle la base de lo que iba a ser nuestro invernadero. Y a esa base también le pusimos unas patas como soporte para evitar cualquier tipo de derrumbe o que pudiera sucumbir nuestro invernadero automatizado, para que se mantuviera fijo en un lugar. Bueno, como pueden observar también en la imagen 4 nos basamos en una bandeja plástica como para tener una referencia de dónde iban a estar situadas nuestras plantas. Por ende también le pusimos silicona alrededor para evitar que se fugara el agua en caso de que tuviera algún percance o algún defecto, pero salió todo bien. En la etapa 3 vamos a realizar la plantación de nuestros cultivos. Para ello vamos a requerir distintos tipos de elementos, como gravilla, tierra, agua y las plantas, obviamente. El cilantro, el cibulet, orégano, la selga que se da muy bien en los invernaderos, además de las anteriores, y la menta alemana. Estas son ideales, estas plantas, para ser consumidas en las cocinas de todos los chilenos y con ello poder implementar un sistema que le sirva a muchos hogares de nuestro querido Puerto Montt. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Vargas. A mí me tocó implementar la etapa 3 del proyecto, que es el armado y prueba del circuito.
Para esto se llevó una muestra de la tierra que teníamos para hacer el invernadero con un pocillo y además un pequeño estanque para probar los sensores. El primer sensor que se probó, porque la idea era probarlo por etapas, fue el sensor de humedad, que es el que está aquí. Entonces se le dio los umbrales de los que ya hablaron mis compañeros y se iba cambiando ese sensor de lugar para hacer las distintas pruebas. Se colocó ahí y además se colocó la bomba dentro del estanque, de tal manera que cuando este sensor activara viera la parte seca de la tierra, podría activar la bomba y ella impulsar el agua. Esta bomba tenía una pequeña manguera para ver que en realidad la estaba impulsando, y además podemos ver que la bomba es activada a través de relé, porque si bien la bomba era de 5 volts, al funcionar consumía mucha corriente y eso podía quemar el Arduino, por lo tanto era necesario activarla con un relé. Una vez que esto funcionó, se probó el siguiente sensor, que fue el sensor de temperatura que vemos acá, del que ya ha hablado igual mi compañero. En este caso nosotros al principio pretendíamos colocarle como actuador un ventilador, de tal manera que cuando aumentara mucho la temperatura se activara ese ventilador y pudiera bajar la temperatura. Pero no pudimos encontrar ventilador ni en el instituto ni en el comercio. Así que lo que hicimos con esa temperatura que se iba mostrando fue visualizarla en un LCD que vamos a ver a continuación. Entonces, una vez que ya, como se había probado el circuito en el instituto, llevamos nuestras muestras, ya nuestra maqueta en la casa donde la estábamos armando, e instalamos el circuito en la maqueta que ya estaba construida. Entonces ahí colocamos el LCD, acá está nuestro estanque con la manguera puesta a la bomba. Acá están nuestros conductos, que son estas mangueras neumáticas con una T a la que se le hicieron los orificios para que cuando se impulsara el agua pudiese regar en todas partes. Y lo que hacíamos, igual como lo hicimos en las primeras pruebas, ir cambiando de posición el sensor de humedad. Ideal es en proyectos como reales tener varios sensores de humedad para que se sienta como en forma homogénea la humedad y no en un sector determinado. Bueno, lo otro que colocamos fue un sensor de nivel que estaba sobre el estanque, que se puede ver aquí. Ese sensor de nivel lo que hacía era determinar el nivel bajo para proteger la bomba y que siempre estuviera actuando con agua, ¿ya? Entonces teníamos en total el sensor de nivel, el sensor de humedad que estaba adentro de la tierra y el sensor de temperatura que estaba ligado al LCD, que era donde se podían mostrar los tres tipos de variables: temperatura, nivel y humedad. Ya, bueno, una vez que ya habíamos probado el circuito en nuestra casa, llevamos la maqueta con todo al instituto para poder ser evaluados. Ahí tenemos entonces nuestro sensor de nivel, la manguera, el LCD que mostraba los tres niveles. Y bueno, otra cosa que además agregamos a nuestro circuito era un botón de inicio, porque al principio cuando lo hacíamos funcionar lo enchufábamos y empezaba como a actuar enseguida la bomba, y eso podía correr riesgo de que esta bomba se quemara si es que no tenía suficiente agua o si es que nuestro circuito no estaba tan bien. Entonces pusimos un botón para asegurarnos de que estábamos en condiciones de activar el circuito. Bueno, acá pusimos un link donde se puede ver el funcionamiento de nuestra maqueta automatizada el día de la evaluación.
Ya. Bueno, ahora a continuación voy a hacer un resumen de las nociones matemáticas del proyecto del invernadero. Hablando de cada sensor, ya mis compañeros hablaron de cómo se determinaron los umbrales, ¿cierto? De acuerdo a las investigaciones que se hicieron. Pero yo voy a como explicar un poco cómo se enlazó esto que es matemático a nuestro código para Arduino. Entonces, en el primer caso, el sensor de humedad, que era el FC28, es una lectura análoga. Y bueno, en el código nosotros poníamos lectura de suelo y se llevaba al término analog read, que lea el término, la variable analog. Los valores típicos que habíamos determinado para el suelo era que en seco eran 800 bits y en mojado eran 350 bits. Lo que hace Arduino, o sea, es convertir esa humedad que está en bits a porcentaje, que es lo que vemos acá abajo, ¿cierto? Y lo hace cuando se usa este término que es el map. Entonces, decíamos que de esa manera dejamos el valor seco del suelo en un 0% y el valor húmedo en un 100%. Pero nunca hicimos funcionar nuestra maqueta en esos rangos que eran límites, sino que nosotros decíamos que el umbral de riego era el 35%, es decir, cuando la tierra tuviera un 35% de humedad, recién ahí se iba a activar la bomba. Lo mismo, tampoco la bomba paraba al 100%, sino que ya cuando el suelo tenía más o menos un 70%, ya la bomba se detenía. Bueno, en otro de nuestros sensores que teníamos y que estuvieron ligados a nociones matemáticas fue el de temperatura, que en un inicio pretendíamos ligarlo a un ventilador y para eso determinamos dos umbrales, que era 28 grados, que se consideraba una alta temperatura para el invernadero, por lo tanto había que activar el ventilador para bajarla, y una temperatura, si la temperatura era inferior a 26 grados, había que desactivarlo para que volviera a aumentar esta temperatura. Por otra parte está el sensor de nivel del agua, ¿cierto? Que es un sensor ultrasónico, y este es como interesante porque este sensor se basa en la fórmula de distancia que uno ve en física, ¿cierto? Donde la distancia es el tiempo por la velocidad. En este caso se considera la velocidad del sonido, ¿es cierto? Que está acá, que son 343 metros por segundo, pero acá lo tenemos en centímetros por microsegundo, y dividido por 2. ¿Por qué? Porque la onda baja hasta el nivel del agua que nosotros estamos automatizando y vuelve para entregar la señal al controlador. Bueno, en el caso de nosotros definimos que la distancia del nivel bajo era la máxima distancia, entendiendo que el sensor de nivel estaba puesto en la base superior. Entonces, si la distancia era mayor a 17 centímetros, se consideraba que era nivel bajo y debía activarse la bomba, y además el buzzer que avisaba que estaba bajo el nivel para que nosotros en forma manual pusiéramos el agua. En este caso, si bien consideramos un nivel alto, no se ocupaba porque la alimentación de nuestro contenedor de agua era manual. Eso se hubiese ocupado si esa alimentación se hubiese hecho igual de forma automática. Por otra parte, el nivel alto era de menor o igual a 5 centímetros de medida desde la base, pero como ya dije, no estaba relacionado a un actuador. Bueno, y la bomba, a pesar de que ya he hablado harto de ella, acá hay como un resumen de las nociones básicas de la motobomba. ¿Y por qué un resumen? Porque la bomba no actuaba con una condición, sino que actuaba con dos. Entonces, ¿cuándo actuaba la bomba? Cuando la humedad era baja. Pero si la humedad era baja y no tenía el suficiente líquido, tampoco se iba a activar esa bomba. Por lo tanto, en el código nosotros colocamos que la bomba se iba a activar siempre y cuando hubiese suelo seco, pero además tuviese suficiente agua para regar.
y ahí se daba la condición I o AND, que es la que se da en lógica, hablando un poco de matemática. Ya. Y finalmente el buzzer, pese a que no es un sensor sino que es un actuador, igual lo colocamos acá en nuestra presentación porque era como interesante, funcionaba con frecuencia una vez que descubrimos que era un buzzer pasivo, porque en un inicio lo conectábamos como activo y no nos funcionaba. Cuando ya descubrimos que era pasivo, descubrimos que había que considerarlo una frecuencia. Ya, si no me equivoco, es como una frecuencia de 350 Hz para este código. Y bueno, ese buzzer dice true, que es verdad, ¿cierto? Se activaba cuando el nivel estaba bajo. De hecho, sonaba, ¿cierto?, para avisarnos que había que llenar el estanque. Y si el nivel estaba bajo, es falso, es decir, que no esté activado el buzzer, que se apague, ya, porque había suficiente agua. ¿Cuál era la condición para que se active este buzzer? Que la distancia fuera mayor o igual a 17 centímetros, que era nuestro nivel bajo del estanque. Ahora vamos a hablar del mapa de impacto. Este mapa de impacto nos dice en qué nos ayudó cada una de nuestras asignaturas en el desarrollo del invernadero inteligente de control automatizado. Redes 1 nos ayudó en el armado del circuito, en la protobar y utilización de varios otros sistemas. Álgebra, generar la lógica de funcionamiento de bomba y los intervalos de sensores. Electrónica análogo nos ayudó a incorporar distintos dispositivos electrónicos ya para realizar nuestro proyecto. Electrónica programable nos permitió diseñar los códigos en Arduino. Administración, determinar los costos, los materiales y organizar el trabajo de acuerdo a diferentes tipos y tareas a desarrollar. Seguridad, nos mantuvo con las normas de seguridad eléctrica en la implementación y puesta en marcha de nuestro proyecto, manteniendo en resguardo nuestras vidas. Formación ciudadana, establecer una necesidad dentro de la ciudad de Puerto Montt y generar una propuesta tecnológica y ambiental. Diseño asistido por computador permitió generar el diseño y la arquitectura del invernadero. Todas estas asignaturas complementaron y ayudaron a crear este gran proyecto ICA, Invernadero Inteligente de Control Automatizado. Gracias. Bueno, y llegando ya a las conclusiones de nuestro proyecto, determinamos 5 grandes conclusiones. La primera es que el sistema automatizado logró mantener condiciones ambientales más estables. Si bien no usamos a lo mejor los sensores más eficaces que habíamos estudiado, sino que de los que disponíamos, logramos lo que queríamos solucionar, que era generar un control automático, que no hubiese alguien monitoreando, y proteger a las plantas mediante el invernadero, ¿cierto?, del exceso de lluvia, por ejemplo, y también de las bajas temperaturas. Por otra parte, la integración de Arduino permitió vincular la electrónica con funciones matemáticas que no lo habíamos dimensionado, pero a la hora de hacer los códigos era bien importante determinar los umbrales, por ejemplo, en los que funcionaban los sensores, y de por sí hacerlos en forma de funciones de desigualdad, ¿cierto?, que es lo que aprendemos en matemáticas. Por otra parte, el producto final funcionó correctamente en todas sus etapas. Si bien en la parte de prueba del circuito se hizo de a poco y en varias pruebas, porque en algunas fallábamos y finalmente logramos obtener lo que queríamos. Por otra parte, el análisis de datos simulado permitió evaluar el impacto del sistema, es decir, nosotros no sabíamos cuál era la temperatura ideal del funcionamiento para que las plantas crecieran y estuvieran sanas, ¿cierto? Se investigó a través de estudios. Lo mismo que la humedad, ¿cierto?
Y bueno, lo único que nosotros como hicimos probando fue el nivel, pero en las otras variables no lo sabíamos porque son características netamente de las plantas. Por lo tanto, en eso podemos concluir que era necesario obtener datos de estudio. Si bien nosotros no lo simulamos, habían simulaciones previas de estudios que había hecho la FAO y la USDA. Y finalmente, bueno, este proyecto fortaleció competencias multidisciplinarias, como mostró mi compañero anteriormente en este mapa de impacto, ¿cierto? Si bien es cierto, es un proyecto de electrónica programable y funciones, también hay las otras asignaturas colaboran de acuerdo a los aprendizajes que ya hemos tenido o que estamos hoy en día teniendo. Además, súper importante el hecho de que haya sido un trabajo colaborativo que sirve para fortalecer nuestras habilidades plantas. Bueno, en nuestras reflexiones, nuestro proyecto, si viene una maqueta, se puede pasar a un proyecto real que se puede de la maqueta hacer a una réplica más grande, en escala más grande, que sería un invernadero con la automatización. Y bueno, nuestro proyecto contaba con productos de cocina y también se puede utilizar el proyecto en temas de otro tipo de plantaciones. Bueno, también está la experiencia completa, que fue el trabajo en equipo que tuvimos, las distintas competencias de cada uno, la organización, conocimientos técnicos y uso de la matemática. También en futuro desarrollo, por ejemplo, en el proyecto se puede implementar mejoras como como la mejora podría ser recolección de agua de lluvia. La alimentación del circuito podría ser con paneles solares, también mejores sensores que ayuden a la eficacia del proyecto, o sea, para que las plantas sobrevivan aún más. Bueno, en esta última diapositiva tenemos la bibliografía en la que nosotros colocamos todas nuestras fuentes de información que serían de nuestra investigación. Y con esto finalizamos nuestro proyecto de invernadero automatizado. Muchas gracias.